¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a continuar con las videoclases de mecanizado en torno. Ya tenemos una serie grabada, vamos a continuar con este tema nuevamente. Esperamos que se queden viendo todo el video, me dejen un comentario que les está pareciendo toda esta información que es gratuita y que lógicamente lo que pretendemos es que de una manera autoestudiando todas las personas que visitan nuestra plataforma, nuestra academia, sigan aprendiendo, sigan mejorando sus conocimientos y lógicamente lo puedan poner en práctica, puedan mejorar sus habilidades allí en sus talleres en el país donde estén, de donde nos estén mirando. Para nosotros es muy importante que nos dejen un comentario también y un like. Pues bien, para continuar con este tema, creí conveniente el día de hoy, ya hemos hablado de bastantes generalidades y creí conveniente el día de hoy pues tocar el tema de mantenimiento del torno antes de que comenzar a hablar de las operaciones o de las operaciones básicas. Para mí es muy importante enseñarle al operario o a la persona que va a estar operando el torno que debe de darle un mantenimiento diario. No necesitamos contratar a un especialista para que llegue a desmontar algo. De hecho, cuando se va a desmontar sí se contrata a alguien, pero generalmente debe haber una limpieza, un mantenimiento diario que el operario se debe de hacer ese hábito, esa costumbre. Esto con el propósito de darle un poquito de más vida a la máquina en sí. Entonces el tema de hoy, engrase y lubricación de las máquinas y herramientas, para mí es muy importante y por eso he decidido tocarlo acá. La importancia de la lubricación y el engrase de las máquinas, el tipo de lubricante, las características y las propiedades que estos deben de tener según las partes que vamos a darle este tipo de engrase y lubricación, los métodos y de lubricación y engrase. Vamos a hablar de la elección del tipo de lubricante, el tipo de grasa. Vamos a hablar también de los elementos a lubricar o a engrasar y las ventajas y las desventajas que tiene la lubricación en las máquinas y herramientas, que para nosotros es muy importante de que el operario de torno tenga o vaya despertando ese hábito de la limpieza, el hábito del mantenimiento del torno, ¿no? Porque están operando un torno y muchos no se acostumbran a limpiarlo. Dice acá, hablando de unas generalidades, voy a recalcar o voy a tratar de señalar lo más importante. Dice, para aminorarle los desgastes de las piezas, la pérdida de energía en las máquinas y la generación de calor ocasionada por el propio rozamiento, se suelen realizar buenos acabados superficiales de las piezas rozantes, con lo que se logra aminorar la rugosidad y por consiguiente la disminución y la oposición del movimiento. Es decir, que es cierto de que aquellas partes de las piezas que están de la máquina que están en constante funcionamiento, que están en constante contacto, se les hace un buen acabado. Más sin embargo, eso aunque disminuye el rozamiento, disminuye el calentamiento, aún así nosotros debemos hacer más cosas, ¿verdad? Para evitar el desgaste. Todo lo que estamos hablando acá del mantenimiento es para darle vida, evitar que ellas se desgasten. Darle más durabilidad y menos desgaste a la máquina. De manera global, voy a señalar esto que está acá. Podríamos decir que la lubricación mejora el rendimiento de las máquinas o equipos industriales, reduciendo el desgaste propios del rozamiento. O sea, evitar que las piezas en las máquinas no tengan contacto es sumamente imposible. De hecho, se necesita el contacto. Entonces, al haber contacto, al haber rozamiento, a haber temperatura, va a haber desgastes. ¿Qué es lo que hacen las grasas y los lubricantes? Formar una película, formar una pequeña capa que se interponga entre dos piezas que están en constante contacto, y esa película, esa capa evita un rozamiento más fuerte, de tal manera de que permite mayor movimiento y evita en gran manera a que se desgaste o más rápido, ¿verdad? Más que todo. No sé si me están entendiendo lo que estoy queriendo decir. Así de grandes rasgos. Lo que intento es no dilatarme mucho en este video, pero sí, ¿verdad? Intento explicar cuál es la importancia, porque es que debemos nosotros estar claro de que la lubricación es muy importante. Los lubricantes podemos definirlos como sustancias capaces de formar una película entre las piezas o mecanismos en movimiento, logrando así reducir el rozamiento entre las partes. Comenzaremos por realizar una clasificación de los que nosotros vamos a encontrar. Bien, aquí, como les decía, estos son un libro grande, hay muchas generalidades, ustedes pueden tener el tiempo de ponérselo a leer. Estoy tratando de resumir esto quizás una clase de una media hora, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta
todas las ventajas y las desventajas que estos puedan tener. Vamos a hablar de los tipos de lubricantes. Existen aceites que son vegetales y unos animales. Todos hemos utilizado alguna vez en la vida aceites vegetales y animales, ya que se emplean habitualmente en la alimentación, por lo que tendremos por lo que lo tendremos en nuestras casas. Como ejemplo tenemos el aceite de oliva, girasol. Esto está hablando como una generalidad. Bien, hablando entre estos aceites que la mayoría pues debes de conocer como una introducción de estas generalidades, no se utilizan en la industria precisamente por sus propias características, tanto lo que es en el hogar y diferenciando lo que es una característica de trabajo. Estos presentarían una serie de inconvenientes, como por ejemplo ellos tienen presencia del oxígeno y el oxígeno es lo que corroe al acero, generan ácidos corrosivos, como dice acá en el segundo punto, generan y lógicamente esto es al estar sometido a altas temperaturas. Debido a la constitución pueden ser cultivo de bacterias. Miren que esto es muy importante, hablar de la higiene y hablamos de la seguridad. Son dos cosas que nosotros en la industria debemos de manejar: higiene y seguridad. Trabajar seguro pero limpio. Ahora vamos a hablar aquí, también dice, en presencia de materiales alcalinos reaccionan generando jabones. Bien, ahora vamos a hablar acá de los aceites minerales. Tenemos acá como unos puntos. Su propio nombre indica su naturaleza, ya que se obtienen básicamente mediante el refinado del petróleo, aunque también se pueden obtener de ciertos carbones. Los aceites naturales son aquellos que vienen o se obtienen o vienen de manera natural y en su estado natural sirven o tienen los componentes, tienen la característica para poder ser utilizados en un taller mecánico. Los aceites sintéticos, ahora vamos a hablar de los aceites sintéticos, son creados mediante una síntesis, es decir, reacción química de hidrocarburos. Recordemos que los aceites minerales generalmente se obtienen del petróleo. Y los aceites sintéticos, pues estos se obtienen de una reacción química de un hidrocarburo, como una forma de un subproducto petrolífero. Lógicamente que también estaríamos hablando de que vienen del petróleo también, pero sin embargo se le llama sintético porque ellos de una u otra manera han tenido ejercer la mano del hombre para que exista un cambio en ellos y no son de manera natural. Simple y sencillamente le pasan por un proceso, una reacción química para que estos quitarle algunas características o darle otras características. También se pueden realizar combinaciones de varios aceites siempre y cuando sean compatibles y generen un aceite resultante con las características adecuadas para lo que nosotros necesitamos en la industria. En este caso podríamos utilizar o hablar de que se trataría de aceites compuestos. Los aceites minerales o sintéticos que acabamos de estudiar no podrían ser por sí solo cumplir muchos requisitos del trabajo que se les exigen en el trabajo. Debido a estos se les añade ciertos aditivos que proporcionan potencia y potencian cualidades que caracterizan los aceites. O sea, los aceites no cumplen los requisitos de trabajo o los requisitos que exige el trabajo. Por ello se le tienen que adicionar ciertos aditivos, se le tienen que aplicar ciertas condiciones para sacarlos con ciertas características que proporcionan las características, las habilidades para un trabajo en sí. Es decir, aceites o grasas para altas velocidades, para bajas velocidades, para altas temperaturas. No sé si me explico. No existe un aceite, un lubricante, una grasa de manera general. No, hay grasas que son para altas velocidades, hay grasas que soportan temperaturas y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros vamos a venir estudiando. Aquí tenemos los lubricantes sólidos. Se emplean de carácter excepcional siempre que no sea posible la aplicación de lubricantes líquidos o pastosos. Los podríamos encontrar en medios sometidos a las temperaturas extremas o elevadas presiones puntuales. Las más empleadas son el grafito, el talco y el PTFE, con esa palabra que, bueno, generalmente esta palabra es un poquito extensa, yo siempre utilizo las siglas PTFE. Ahora vamos a ver un poquito más abajo, vamos a seguir hablando de las grasas y pastosos, los lubricantes pastosos. Bueno, en algunos países a esto le llaman lubricantes pastosos, pero también le llaman grasas. Generalmente son pocas las partes en el mundo que me llaman lubricante pastoso. Generalmente todo el mundo lo conoce como grasas. Las grasas se componen en un 80% aproximadamente de aceite mineral o sintético, el cual se le añade un espesante que la confiere el soporte y la estabilidad del aceite, generando así su forma pastosa. Bien, estos elementos o estas grasas más que todo
se le añaden aditivos, los cuales vienen a mejorar ciertas propiedades, tales como la oxidación, la resistencia al agua, el antidesgaste. Prácticamente en cierto momento hay una clase que se llama mantenimiento del sistema mecánico y se mira lo que es aceites, lubricantes y grasas. Yo solo lo quiero añadir porque el operario para mí es importante que entienda de que le debe de dar limpieza y mantenimiento a los tornos. Dice punto de gota. Esto, aquí sigue también punto de gota. Esta es una parte que yo más que todo la menciono a los que están estudiando mantenimientos de equipos industriales, ya que esto me permite a mí que ellos entiendan ciertas características de los líquidos. Los líquidos, cuando ellos están sometidos a temperatura, su viscosidad cambia, ¿verdad? Entonces, igual la grasa, cuando esta está sometida a temperatura, pues lógicamente que esto va a cambiar. Dice, es la temperatura, el punto de gota es la temperatura a la cual la grasa comienza a transformarse en aceite, cambia de estado sólido a estado líquido. Más que todo va perdiendo viscosidad y se va poniendo como más ralo. Lo voy a mencionar una parte muy importante nada más para que ustedes lo manejen. Pero bueno, aquí vamos a hablar de los métodos de lubricación. El método de engrase depende de las condiciones de funcionamiento, la clase de la clase de lubricante, la forma de la superficie de contacto. El engrase puede ser sin o con recuperación de lubricante. Ojo con esto, significa que la grasa, esta pues puede ser, se puede caer, se le suministra y se le cae y ya se pierde, pero hay algunas partes que la misma grasa, ¿verdad? O están sometidas, aisladas de tal manera que la misma grasa no se cae y siempre se está reutilizando. De hecho, nosotros escuchamos en los rodamientos, hay rodamientos que ya vienen con la grasa para su vida útil. Dice que sin recuperación los lubricantes se efectúan por medio de dispositivos denominados engrasadores, los cuales pueden ser de alimentación continua y descontinua. Yo creo que muchos ya conocen los engrasadores manuales que se ocupan en la industria. Con recuperación de lubricantes, estos dispositivos existen en una buena hermeticidad para evitar que el aceite se cargue de impurezas o que el lubricante, la grasa, sea contaminado con agentes externos, llámese polvo, llámese, polvo, agua o alguna otra parte en donde se esté trabajando la máquina. Si es una máquina que trabaja en arroz, pues la granza de arroz tira un polvillo, o trigo, frijol, no sé, hay tantas cosas que hay en la industria, ¿verdad? Otra manera de lubricar, vamos a hablar acá, ya hablamos del método de engrase con recuperación, sin recuperación. Ahora vamos a ampliarnos acá un poquito, hablar acá del método baño por aceite. En el caso de baño por aceite, se emplea en muchas cajas de velocidades de las máquinas, herramientas y los otros mecanismos semejantes. Consiste en una caja cerrada de fundición dentro de la cual va a ir el mecanismo ahí envuelto, ¿verdad?, de grasa o de lubricante. En el caso de esto, pues en los tornos se ve más con aceite que con grasa. Pero, por ejemplo, el transversal, allí yo a los jóvenes les digo, cuando le damos mantenimiento al transversal, en el caso del tornillo, le digo que le dejen un poco de grasa ahí, aunque sé que la parte ahí, pues allí habrá un momento, ¿verdad?, en que, porque lo que pasa es que eso no se vive desarmando mucho y generalmente pues ahí donde las cosas tienden a dañarse generalmente si nosotros no le damos un buen mantenimiento. Ahora, los elementos del torno, yo me voy a enmarcar en lo que es un torno, pero si estás en una industria muy amplia y tienes otro tipo de máquina, llámese esta pues una prelimpiadora, una secadora industrial, una lavadora, no sé, tantas máquinas que hay, una bomba, tú tienes que agarrar un catálogo, tú tienes que ver qué parte son las que se lubrican y qué parte de las que se lubrican, el tipo de lubricante que se le va a utilizar, que se le puede suministrar a esa parte X de la máquina. Vamos a enmarcarnos en el torno, pero igual es para las máquinas fresadoras, iguales son para los taladros, igual son para las rectificadoras, igual son para todo tipo de máquina. El engrase, el engrase es la reposición de la lubricación de las máquinas. Es importante ya que se descuida significativamente los mecanismos cuando nosotros no lubricamos y no engrasamos. Los cojinetes y algunos otros elementos de máquinas como los engranajes deben de tener un sistema conveniente de engrase. Ojo aquí porque siempre están preguntando que por qué se dañan los engranajes, que por qué aquí esto y por qué lo otro. Los engranajes deben estar
con aceite. Si están a alta velocidad, estamos hablando de las cajas de velocidad. En el caso de los tornos, ahí generalmente en los tornos deben haber 3 cajas. Estoy hablando de tornos ya de 2 metros, por ejemplo. La caja de velocidades, la caja de avance y la caja del delantal donde están los carros. Allí abajo hay una caja, porque los tornos son semiautomáticos, por lo tanto ahí hay una caja, hay engranaje y debe de haber un sistema de lubricación. De hecho, por ahí nosotros ya tenemos muchas videoclases cambiando aceite, no sé, ¿verdad? Cambiando aceite o rellenando, porque estos tienen una carátula que uno tiene que ver el nivel de aceite que estos tienen. Vamos a hablar aquí, los cojinetes, entonces los rodamientos, pues es algo que debemos de cuidar. Por ejemplo, un rodamiento de lucillo principal es un rodamiento, hay rodamientos que llegan a costar hasta $5,000 en solo un rodamiento. Bien, vamos a continuar acá. Los cojinetes, ya hablamos de los cojinetes. En las máquinas suelen coexistir varios sistemas de engrase. Por eso les estaba diciendo, uno tiene que ver la parte de la máquina y qué tipo de lubricante es el que se le va a echar allí, si es grasa, si es aceite. No es que la máquina es un torno y en todas las partes debe de ir grasa. No es lo mismo lubricar una caja que lubricar las guías. En los puntos de movimientos, el giro lento, se emplean las engrasadoras, grasas consistentes y los aceites de las bolas de obstrucción. Aquí ve, para los que lo preguntan, que por qué el cabezal de lucillo donde va montado el shot o los platos, allí cuando ya comienza a vibrar, ya tienen 5 décimas, 5 centésimas, ya eso ya pues. Entonces veamos aquí la situación. ¿Por qué? Porque no los engrasan, no les dan mantenimiento. En las cajas de engranajes predomina el engrase forzado por bombas de aceites. Estas están impulsados por los conductores de distribución hasta las ruedas dentadas y los rodamientos de diversos árboles. Aquí tengo en el manual de la Salle, pues nos aparece acá algunas partes principales, pero aquí tenemos por ejemplo, la caja de avance. Está señalándonos acá la caja de avance, la caja de velocidades, que tienen generalmente los tornos, traen unas 3 palancas, los platos, la torreta. Allí la torreta del torno se debe de limpiar y debe de echársele una película de aceite, más si vamos de vacaciones hay que echarle aceite. El carro orientable, el carro principal, el carro transversal, todos esos, si vamos de vacaciones, deben de quedar limpios, y ahí nosotros le podemos echar, como ahí son partes externas, ahí le podemos echar una película de grasa, incluso aceitito untado con la mano. No es que, porque otra cosa, yo a los alumnos cuando los estamos dando mantenimiento, chavalo, o terminamos una semana de trabajo, chavalo, hay que limpiar el torno y me le echan aceitito a la guía. Mira, limpia bien la guía y me le echan aceitito, pero es con la mano, porque si le echan demasiado va a quedar chorreando y eso, goteando, y eso tampoco es higiénico. Eso es una película untadita con la mano ahí. Los contrapuntos en la pínola, en la guía, en el maneral, allí pues también en aquellos que son grandes y que tienen engranaje, tienen que tener aceite, porque hay algunos que son grandes y deben de tener aceite en los carros principales. Ahora, acá más adelante, no sé si este manual, no sé si el profesor Murillo le puso acá. Bueno, aquí yo me quería ir, antes de hablar de la ventaja, ya para finalizar, que tú tienes que buscar el catálogo de la máquina. En el catálogo de la máquina te dice las partes, el tipo de lubricante, la marca de los lubricantes que recomienda. Yo aquí ya tengo algunos videos en nuestro canal de YouTube en donde nosotros le hacemos cambios, les enseño el tipo de aceite, incluso hasta el catálogo de algunas empresas que te ofrecen el aceite con los aditivos apropiados para las cajas de fuerza, si son de fuerza, si son de velocidad, pues en fin, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que hay que ahorita a la mente no se me va a venir todo eso, pero sí, yo lo que recomiendo ver los catálogos, que en los catálogos te dice los puntos que vas a lubricar, la frecuencia la frecuencia según cantidad de horas laborales con las que vas a lubricar, incluso para el cambio de las cajas. Me han estado preguntando las cajas de velocidades, pues los mismos catálogos de la máquina te dice el tipo de aceite que es para esa caja y la frecuencia con la que lo debes de cambiar. Bueno, entonces como no tenemos acá, el profesor no sé qué me le pasó al profesor Murillo. Y bueno, aquí el profesor nos puso ahí unas ventajas para cuando nosotros hacemos de manera general la lubricación de las máquinas. Dice, permite el escape menor de lubricante, lo que es especialmente útil en algunas industrias en las que el producto final debe de ser limpio. Dice ahí el segundo punto, obtura mejor, previniendo contra la entrada de partículas extrañas al agua. Disminuye la frecuencia de la lubricación, por lo que se emplea especialmente en aquellos puntos difíciles de lubricar. Es fácil de mantener las cajas de lubricación por consistencia plástica. ¿Qué pasa si a un vehículo en la caja de velocidad se le termina el aceite y
no se le suministra aceite. Menos que hayan escuchado, se quemó la caja, pues lo mismo pasa con el pobre torno. No le echan aceite, pasan años sin aceite o con una, pues entonces después se preguntan, es que se dañó y no fue culpa mía. Dice aquí, se necesita menor cantidad de lubricante en cuanto se usa el aceite. En el caso de los rodamientos, ¿qué pasa? Se dañan menos los rodamientos que están sometidos a menos temperatura. Miren, el aceite en una caja de velocidad no solo es ayudar a la fricción, también es la temperatura. Es otra de las situaciones que ofrece, ¿verdad?, esta situación. En el caso, estábamos hablando de ahora mismo de las ventajas de la grasa. Ahora vamos a ver las ventajas de los aceites. Es más fácil purgar y rellenar. El cambio de aceite es muy importante. Cambiar el aceite según la vida útil. Las mismas máquinas, marcas te dicen el modelo de aceite según sus viscosidades y según la carga horaria, el cambio, la duración que vos vas a ir cambiando ese aceite. Dice, esto constituye una ventaja necesaria para lubricar frecuentemente si es necesario el servicio. Incluso hay que estar viendo la mirilla. Si está bajo de nivel, pues entonces uno le suministra ahí lo necesario para que no porque tener mucho aceite es malo. Tener poco aceite también es malo. Es fácil controlar la cantidad correcta de lubricante a través de la mirilla. Se adapta más fácilmente a las otras partes de la máquina. Se puede usar en un rango mayor a las temperaturas de velocidades, especialmente con las temperaturas que van desde 32 grados Fahrenheit hasta los 200, sobre los 200 grados Fahrenheit. Ofrece un mayor rango de velocidades al elegir de acuerdo a las velocidades y las cargas. Permite la aplicación de diversos motivos. Conocimientos y habilidades que debe tener un buen lubricador. Debe tener conocimiento en el detalle de trabajo, porque es importante. No es lo mismo una máquina que trabaja en una empresa de tela que en una máquina que trabaja en una empresa de consumo humano. No me refiero yo, pues, no sé, tal vez en tortillita o tal vez en el que envase en leche, aceite, todo aquello que va de consumo humano. Es algo muy delicado. Habilidad para controlar la máquina, o sea, estos aquí conocimientos y principios básicos de la lubricación. Esto aquí porque el tornero debe aprender a darle mantenimiento a su torno. Eso es como que me digan, el chofer no puede cambiar aceite, o el chofer no sabe de algo de máquina, cambiar una llanta, debe saber de llave, debe tener conocimientos básicos. Por eso es que el tornero debe seguir aprendiendo. No solo es llegar a operar y no darle mantenimiento ni limpieza a la máquina. La relación entre las características de un aceite y las condiciones de trabajo. A mayor temperatura de trabajo corresponde un aceite más viscoso. La temperatura diluye el aceite. Entonces, si son unas partes que van a estar sometidas a altas temperaturas, pues hay que meterle un aceite, así como lo dice, ¿no?, más viscoso, que esté más grueso, de tal manera que cuando la máquina se caliente, ese aceite, esa viscosidad se va perdiendo, se va poniendo más ralo y pueda lubricar muy bien. A mayor carga de trabajo, presión, corresponde un aceite más viscoso, lo mismo que estábamos comentando. A menor velocidad corresponde un aceite todavía mucho más viscoso, hasta llegar a los pastosos, que son las grasas. Por eso es que nosotros escuchamos que prácticamente todo aquello que vaya a velocidad pues es aceite, y todo aquello que vaya lento pues entonces utilizamos grasa. Vamos a ver si aquí aquí ya termina el tema de hoy. Y bueno, el único propósito que nosotros perseguimos es tratar de enseñar al operario también que el tornero debe de cuidar su máquina. Lo que pasa es que yo he visitado muchos talleres más allá en mi país natal, de que el tornero llega a trabajar en la máquina, pero nunca le pasa una hilaza, nunca le quita la viruta, nunca le quita el polvo, nunca la limpia. De hecho, llegamos a ver tornos que están chorreando ahí el montón de grasa, el aceite, y ni siquiera lo limpian. Si nosotros le dejamos, hay algunas virutas, como por ejemplo, si trabajamos nosotros hierro colado, debemos de limpiar de manera inmediata las guías del torno. Lo que pasa es que el hierro colado soporta grandes temperaturas. Y la viruta del hierro colado, como viene con grafito, es polvillo negro. Un tornero principiante que agarre la viruta de hierro colado, le haga así en los dedos y le va a quedar negro como el grafito del lápiz, porque de hecho el hierro colado lleva grafito. Entonces, ese polvillo, que es sumamente delgado, nosotros lo dejamos en las guías, y en cierto modo, cuando uno va con los carros desplazándolos de lado a lado, se introduce en esa anguilla. Por lo tanto, en cierto momento se convierte en agente desgastante.
de tal manera que hacen la función similar a las muelas abrasivas. No sé si usted, hay una clase también de muelas abrasivas donde el granito es un elemento cortante, pues entonces por eso es que las guías de los tornos sufren gran desgastes. El tornillo del roscar sufre un gran desgaste con la tuerca partida cuando estamos roscando, y después lograr comprar una tuerca partida para muchos es caro. Después darla a hacer también es caro, o dar a hacer el tornillo, que eso es largo, dependiendo de la bancada, la longitud de la bancada, para muchos es largo, y hacerlo pues es bastante complejo si no contamos con las máquinas y las características y las habilidades necesarias. Hablando de lo que se desgasta, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no?, de que hemos mecanizado hierro colado, el hierro colado cae en las guías de los tornos, en el caso de la guía principal del torno, la bancada, el transversal, la torreta orientable, y se va allí al tornillo de roscar y no lo limpiamos, y esas partículas van desgastando y van dañando. Solo pretendo dar esa pequeña enseñanza. Creo que me extendí a más de 20 minutos, pero la idea pues era tratar de dejar ese conocimiento. Muchísimas gracias. Déjenme un comentario a todos aquellos que les está ayudando a las clases. Yo les agradezco a las personas que me han escrito ahora mismo de El Salvador, Honduras, en México, Colombia, Uruguay, Paraguay, y aquí en España, que hay un par de colegios que las clases pues les está ayudando, y pues estas videoclases pues son gratuitas. Yo les agradezco a esas personas que las están compartiendo, y para esa manera pues me están apoyando acá en nuestro canal de YouTube. Me despido de todos ustedes, que tengan muy buen día.